Hoy en la sección de conceptos básicos hablamos del yeísmo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Este fenómeno es de nuevo un rasgo simplificador, es decir, supone una pronunciación única donde algunos hablantes del español hacen una distinción. Te explico. El yeísmo es un rasgo muy antiguo, caracterizaba el habla del sur de España y durante muchos siglos fue un fenómeno, digamos, arrinconado en algunos territorios de la península, pero sin embargo ha ido creciendo y en la segunda mitad del siglo XX se ha extendido por la península. Por otra parte, es un fenómeno que también se lleva a América. Cuando se produce el descubrimiento de América, el yeísmo ya forma parte de la realización del habla de muchos andaluces. En cuanto a la pronunciación, dicho de una forma sencilla, el hablante del castellano norteño tiene una distinción entre dos sonidos que realiza en el paladar. Nosotros lo vemos en las letras, en la expresión gráfica, con la grafía L o doble L y la grafía Y. La doble L se pronuncia lluvia y la Y se pronuncia yo. El hablante yeísta pronuncia todo exactamente igual, tanto si se escribe con L, con doble L o con Y. Lluvia, yo. Como te decía, este es un rasgo que se lleva a América. A América van hablantes distinguidores y van hablantes que únicamente tienen ya una única realización palatal. ¿Qué ocurre después? Pues lógicamente el español en contacto con las lenguas indígenas va a dar resultados muy diversos. En muchas zonas de América la realización de la doble L o de la Y es distinta porque simplemente hay interferencia de las lenguas indígenas de sustrato. Además, la palatal, el sonido que se realice, puede ser muy distinto. Puede ser más suave, yo, puede ser más africado, más sonoro, yo, o puede ser lo que se llama reilado, yo. Eso depende de cada país, depende de las influencias y lo veremos en otro momento con más detalle. Quizás te preguntes por qué ocurre esto en la lengua, ¿no? ¿Por qué se pierde una determinada pronunciación? Hay que tener en cuenta que la lengua a veces hace limpieza de distinciones que no le resultan rentables. Me explico. En español se pueden distinguir algunas palabras exclusivamente por la articulación de una doble L o de una Y. Por ejemplo, pollo, la cría de la gallina, frente a pollo, con Y, un banco de piedra para sentarse, ¿no? Eso, evidentemente, si yo pronuncio de manera distinta, pollo y pollo, sirve para diferenciar palabras. Pero realmente ni son tantas las palabras que se distinguen exclusivamente por la pronunciación de una L doble y una Y, ni son tampoco elementos léxicos que puedan confundirse. Es decir, que si yo pronuncio pollo en ambos casos, realmente es el contexto, es la frase en la que incluyo esa palabra la que me da la pista del significado. No es lo mismo decir compré pollo para cenar que siéntate en el pollo. Evidentemente sabemos a qué pollo me estoy refiriendo en cada caso, si a la cría de la gallina o al banco de piedra, aunque en ambos casos yo pronuncio pollo. Cuando la lengua tiene así una distinción
que realmente no tiene mucho rendimiento funcional, pues a veces efectivamente se hace limpieza. Lo que pasa es que las limpiezas en la lengua tardan a veces siglos en terminarse. El yeísmo, un fenómeno antiguo, un fenómeno de origen mozárabe en el caso del español peninsular, que se lleva a América ya en la época del descubrimiento y que tiene hoy una gran vitalidad en España y una considerable extensión en América. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.